Hola, hola, buenas tardes, buenas noches ya para todos. Bienvenidos a la presentación de este libro, que es un viaje extraordinario, relatos del confín del mundo y del universo. Vamos a invitar ya en este momento a Juan Diego para que se sume a esta charla. Aquí ya empezamos. Esperemos a Juan Diego que se conecten. Mientras tanto, les doy las gracias a todos por acompañarnos. Hola, Hola Claudia, ¿cómo estás? yo estoy muy feliz. ¿Y tú? Bien, muy bien. Un poco reforzado, dosis de vacuna, entonces me perdonarás si estoy un poco en las nubes, pero primero lo primero, y a pesar de que es un día muy especial y vamos a hablar del libro, tengo la vacuna encima. Ay, bueno, pues bueno, me alegra mucho que ya estés con tus esquemas completos porque eso es parte del éxito. Nos estamos encontrando porque estamos vivos y en una pandemia creo que estamos vivos también por cuenta de la ciencia y de las vacunas, así que lo celebro. Eh, Quiero darte entonces la bienvenida, el agradecimiento a Penguin Random House, por supuesto, por convocar este encuentro y saludo a las personas que se empiezan a conectar, les doy la bienvenida también y les cuento que vamos a hablar es de este libro, Relatos del confín del mundo y del universo, en busca de Antártida, el último lugar de la Tierra, una ventana al cosmos. Este libro, escrito por Juan Diego Soler, quien ya entra en pantalla con nosotros, tengo que decirlo, ha sido un viaje extraordinario. Y antes de empezar con las preguntas, Juan Diego, quiero decirte algo que es muy honesto y que a mí me ha sorprendido. Cuando me hablaron de este libro y de la idea de leerlo, yo me asusté, porque yo nunca había entrado al universo, a tu mundo, digamos, desde ningún relato como este que tú has logrado hacer a partir de tu experiencia y de tu investigación. Pensaba que me podía superar, que tal vez no lo podía entender, y no solamente sí lo pude entender porque fuiste capaz de escribir sobre algo tan complejo para personas como nosotros, que no estamos metidos en ese mundo, pero hay una cosa más que te quiero confesar. Yo estoy habituada a leer generalmente ficción, novela particularmente, para, ¿qué te digo yo?, para escaparme de la crueldad, de la crudeza del mundo. Y he llorado con muchos relatos de ficción, de amor, de desamor, de la muerte, de la vida, de la alegría, y nunca había llorado con un libro de estos. terminé de leerlo, terminé de leerlo y a mí se me hizo un nudo en la garganta. Eh, porque de nuevo creo que logras demostrar lo chiquitos que somos frente al universo, lo extraordinario. Juan Diego. Ya volví, Claudia, ¿estás ahí? Ah, bueno, ¿se te había ido a ti o se me había ido a mí el video? Es que no me di cuenta. Creo que se nos fue a los dos por un segundo, Ok, pero vale. no, pues me alegra mucho haberte hecho sentir, haberte hecho sentir algo, Claudia. Obviamente uno nunca se alegra de hacer llorar a alguien, pero No, pero fue emoción sí, linda. claro. No, pero me alegra que te haya hecho sentir, porque en últimas es una parte de mi trabajo que es un poco desconocida y es la porción humana de lo que es el descubrimiento de la ciencia y el descubrimiento en sí, pues que en últimas es una tarea humana
que se ve tan alejada y tan distante, es un poco difícil transmitir eso, pero pues en últimas, eh, esa pasión y esa vocación por la ciencia es lo que yo intento transmitir y el hecho que también sentimos esa pasión. Entonces me alegra mucho que haberte hecho sentir a través de esas palabras. Bien, pues eso fue lo que ocurrió y quiero entonces empezar con unos primeros relatos que están en el libro y que tienen que ver con tu niñez. No es mucho lo que tú escribes sobre tu niñez en esta revisión de tu vida y de la vida de los otros, de los que han logrado lo que hoy tenemos también. Pero hay un par de cosas en 1988 y en 1992, que es cuando tú, hago los cálculos, tendrías 6 años y luego 10 años, ¿de acuerdo? Y allí estás haciendo unos relatos corticos sobre ese niño que empieza a hacerse preguntas, sobre ese niño que empieza a fijar la mirada en las dudas, en aquello que nos rodea y que siento yo es el principio de lo que hoy nos trae a este libro, bueno, y a todo lo que has construido con tu carrera. Me gustaría que le contaras a las personas que se empiezan a sumar eh, si tienes algún recuerdo particular, puntual, de ese momento que tú dices, ah, ese fue el punto de quiebre para decir, yo quiero empezar a descubrir ese mundo que luego fue tu profesión. Sí, es difícil y creo que cualquier cosa que venga de la memoria tiene que ser dudada. La memoria humana no solamente no es como un cassette, sino es una construcción de las emociones, de las experiencias y depende también de cómo lo ves. Entonces, viendo la película hacia atrás, lo que yo intenté fue recuperar momentos y como ese momento clic que tú estás mencionando, pues a partir de cosas que sí me sucedieron en realidad. Yo cuando entré al colegio, yo no sabía escribir en letra pegada. Eso es un hecho y casi me hacen repetir el cuarto grado porque nunca aprendí a escribir en letra pegada. Eh, entonces, cuando escribí el libro, intenté pensar en la misma forma en la que yo encontré la física, en que yo encontré la ciencia, es similar a la forma en que los humanos encontramos Antártica y encontramos todo lo que no conocemos. En últimas, para descubrir algo hay que tener la conciencia de que existe algo distinto a lo que conocemos. Entonces, el momento clic en realidad, pues no puede ser más que una construcción de mi memoria y lo que yo puse en el libro son los momentos que pueden ser similares como a un descubrimiento a través de los libros, porque era la ventana y el acceso que yo tenía para aspirar a esa realidad. Pero si tú quieres un hecho puntual, en el año 88 mi mamá llegó con un libro, el recuento del año 1988, llegó a la casa con ese libro. Y pues aparte de tener unas fotos espectaculares de cohetes, porque ese año el desfile del final de la Segunda Guerra Mundial fue espectacular en Moscú, unos cohetes espectaculares pues, que a un niño de 6 años le fascinaba, había una foto conmemorando la travesía que hizo Sir Edmund Hillary al Polo Sur. Y había una foto de uno de esos carros que tenía las ruedas dentadas y en el que habían ido hacia el Polo Sur. Y yo dije, esto es espectacular, ¿qué va a hacer la gente por ahí? Me parece absolutamente fascinante. Y unas páginas más adelante estaban las primeras imágenes que se habían tomado con los telescopios en Palma de Mallorca, se estaban comenzando a abrir esos telescopios gigantes, es una imagen de una galaxia. Entonces ya ahí, con esa memoria fragmentaria, pues ahí puedo armar un momento clic perfecto. O puede ser cuando me llevaron a la exposición de los 30 años de la llegada de la misión Apolo. Entonces no hay un momento clic y esa es la ventaja de la memoria, que siempre nos podemos hacer historias para Ok, justificarnos el presente. tú acabas de mencionar algo importante sobre un recuerdo muy rápido que nos cuentas aquí en el libro y es el de ese momento en el colegio donde tenías una dificultad para escribir en letra cursiva. Eras muy bueno en matemáticas, pero bueno, no podías con ese tema y tampoco podías con el acto de contrición o no me acuerdo cómo era una cosa de esas que realmente viéndolo en el contexto, pues no eran temas muy importantes como para que perdieras el año. Yo sentí que ahí había, y esto me parece muy importante porque nos entra a un debate que por supuesto no lo vamos a hacer en este instante, pero sí me interesa tener tu mirada al debate de la educación. Y es que yo leía tu relato y yo decía, pucha, no puede ser que a un pelado, o sea, y sigue pasando, lo hagan perder un año
teniendo tantos talentos, ¿no? ¿Dónde se está enfocando la educación y dónde está realmente puesta la mirada de un educador para poder descubrir que una persona hay que jalarlo por un lado y no necesariamente hacerlo perder un año? Hoy ya eres un montón de cosas maravillosas, es decir, lograste hacer un montón de cosas a pesar de que no sabías escribir en cursiva y que no te podías aprender una oración. Pero quiero que me digas hoy qué piensas de la educación, de esa educación que no sé si fue determinante para ti en lo personal, para convertirte en lo que hoy eres. Pues en últimas el libro trata también sobre eso. O sea, el libro en apariencia es un libro sobre Antártica. En apariencia puede ser un libro de física también, porque tiene física, es mi oficio, pero también es un libro sobre la idea que tenemos de cómo deben funcionar las cosas, de cómo nos aproximamos nosotros al conocimiento. ¿Cuánto cuesta el conocimiento humano? Es un libro Exacto, sobre cuánto cuesta el conocimiento humano. eso es. Y si tú lo ves, todos los exploradores antárticos, la mayoría de los exploradores antárticos no encajaban en la sociedad de su tiempo. La mayoría de ellos eran pioneros que tuvieron que obtener un montón de recursos eh, con muy escasos medios, sacrificando incluso sus familias. Muchas veces Shackleton es el caso más dramático. Eh, pero muchos de ellos no encajaban en un sistema, primero que tenía una versión muy, muy particular de la masculinidad, muy, muy particular de la educación y de lo que debía ser un hombre, pues para fundamentar su existencia. Entonces, en últimas, el libro habla de eso y es como no todos encajamos en el mismo esquema, no todos tenemos que encajar en las mismas expectativas que un molde como la educación puede poner en nosotros. Y en últimas, esto también permite descubrir los talentos porque nosotros no sabemos de dónde viene el talento. A pesar de que sabemos muchas cosas y hemos aprendido muchas cosas en la historia de la humanidad, no sabemos de dónde viene el talento. El talento puede venir de cualquier parte. Einstein puede nacer en el Chocó mañana y no lo vamos a descubrir porque no tenemos ojos para ver eso. Y sucede mucho también en el libro con la comprensión, por ejemplo, de las criaturas que viven en la Antártica. El hecho que las ballenas tengan algo similar a lo que nosotros llamamos cultura, el hecho que los indígenas fueguinos, que son unos de los personajes más entrañables para mí en el libro, hayan sido completamente descubiertos por los europeos y hayan terminado en zoológicos humanos simplemente porque no encajaban en un molde de lo que debía ser la realidad para un cierto tipo de personas. Entonces, en ese sentido, es un libro también que habla mucho de cómo adquirir conocimiento, cuánto cuesta el conocimiento y qué es lo que llamamos conocimiento. Entonces, obviamente viene mi experiencia personal y eso me ata a mí con los exploradores antárticos, obviamente de rodillas, porque estos son hombres y mujeres excepcionales. Pero es una experiencia que es similar y es cómo no se encaja en la sociedad regular y es algo que le pasa a mucha gente que vive en la Antártica. Muchas de las personas que estuvieron allí conmigo no encajan en ningún otro lado. Ayer nos despedimos de Sasha Raleigh, ella trabaja en el telescopio del Polo Sur y es su segunda temporada en el hielo. Ella salió por 3 meses y ahora se devuelve porque ella es feliz allá, encuentra que ese es su lugar en la sociedad. Sí, y también hay un poquito de locura en esa forma de vivir, que lo vi a partir de tantas historias, de tantos personajes que nos relatas aquí en el libro. Ahora, quiero ir un poco a tu experiencia profesional, porque tú eres físico y además también astrónomo y astrofísico. Bueno, uno habla de eso aquí en Colombia y realmente, pues yo me puse a investigar, claro, pues porque yo dije, bueno, si voy a entrar en este mundo, al menos tengo que saber un personaje de esos qué hace por nosotros en el mundo, al margen de todo el relato que nos explica también qué es lo que haces. Pero para una persona que no está familiarizada con lo que puede hacer un físico, lo que puede hacer un astrónomo y un astrofísico, ¿cómo nos lo puedes explicar? ¿Qué haces? Bueno, la astrofísica y la astronomía, que en realidad son sinónimos, porque sin física no hay astronomía. La física es la Ok.
Eh, sí, cuéntame, ¿se paró mi video o se paró el tuyo? No sé, es que yo dejé de verte, pero sería bueno que la gente que está conectada con nosotros nos dijera si te fuiste tú o me fui yo para ver si repites, porque se fue muy rápidamente cuando te hice la pregunta. Entonces, si Sí, nos están claro. oyendo, cuéntenos un poquito si fue Juan Diego o fui yo. Bueno, pero mientras tanto, retomemos un poquito para no perder el tiempo, la respuesta. Listo. No, pues les estaba contando qué es lo que hace un astrofísico. Un astrofísico estudia todo lo que está más allá de la atmósfera de la Tierra. Entonces, la materia prima para nosotros es la luz. Medimos luz en distintas frecuencias, incluso en frecuencias que no se pueden ver con los ojos, que es la mayor parte de la luz, no se puede ver con los ojos. Lo que nosotros intentamos es reconstruir pues todo lo que está allá afuera y además entender cómo estamos aquí en este gran universo. Entonces, a partir de la luz, alguna de esa luz no logra llegar a la superficie de la Tierra, por eso necesitamos globos como el que yo describo en el libro, para remontar la atmósfera de la Tierra y a partir de ahí medir en particular pues, la luz que proviene de los lugares de formación de estrellas, del universo cuando apenas estaba en su nacimiento. Entonces, la pregunta que hace un astrofísico intenta construir historias como un arqueólogo, pero nuestros elementos no son desenterrar fósiles o desenterrar ruinas de una civilización. Nuestros fósiles son fósiles de luz o fósiles ahora en ondas gravitacionales, que es lo último en Guaracha en astrofísica, Qué pero lindo. intentamos recrear el pasado a partir de la luz. Eso suena lindo. Suena lindo y tan difícil y tan complejo, porque cuando yo empezaba a leer cada cosa que explica eso que tú haces, hay que decirlo, no es tampoco tan fácil de entender. Hay que tener una disposición y una concentración importante para poder entrar al mundo sin perderse. Me tocaba buscar algunas cosas, lo cual no significa que no esté relatado en un lenguaje sencillo, pero a veces los seres humanos somos mucho más básicos de lo que a veces nos permitimos admitir, y esto fue una muestra más de lo básicos que somos y de todo lo que tenemos por aprender. Eh, bien, este es un libro para las personas que están conectadas, Relatos del Confín del Mundo y del Universo, que tiene una narración muy interesante porque Juan Diego nos cuenta cosas de él, del desarrollo de básicamente de su carrera, de ese desarrollo que lo lleva precisamente a la Antártida, pero también está mezclado en tiempos con otros grandes personajes de la historia que todo tuvieron que ver con el descubrimiento de este lugar del mundo. Entonces quiero detenerme ahí. Tú hablas, bueno, citas cosas de Marco Polo, Vasco da Gama, Álvarez Cabral, Vespuccio, Juan Díaz de Solís, Francis Drake, James Cook, James Weddell, Friedhof Nansen, Karsten Borchgrevink, Clemens Markham. Bueno, la cantidad de nombres y de personajes importantes en los relatos, las aventuras, cómo lograron las expediciones, los fracasos, en fin. No te voy a pedir que hables de cada uno de ellos porque es imposible, pero sí quiero pedirte algo, Juan Diego, y es que le digas a las personas que están con nosotros en este momento cuál es la cualidad de todos estos personajes que tú quisieras destacar. Si es que se pudiera enmarcar esto en una cualidad, puede ser varias cualidades, pero no sé, la valentía, el arrojo, no sé, la Pues curiosidad, no sé. es una pregunta compleja y antes de responderla, te voy a decir algo y es, nadie tiene ni idea quiénes son estas personas, ni siquiera en Inglaterra. Tú puedes ir a Trafalgar Square mañana y comienzas a preguntar los nombres de estas personas y nadie se acuerda de los exploradores antárticos. Ellos eran como los astronautas de su época y ahora todo el mundo los ha olvidado. Entonces, no solamente es por ser colombianos y vivir cerca del trópico, tan lejos de los polos que no sabemos quiénes son, sino no, en realidad son personajes que son desconocidos. Te lo voy a decir con mi favorito. De los personajes que tú has nombrado y los que menciono en el libro, mi favorito es José María Sobral. José María Ok. Sobral es el primer latinoamericano que fue a la Antártica. Y la historia de Sobral, pues básicamente las expediciones antárticas que comenzaban por la península antártica, que es ese trozo del continente que está debajo de Sudamérica,
tenían que parar en Chile o en Argentina o en Uruguay pues a abastecerse, y el gobierno argentino abasteció a la expedición sueca a cambio de enviar uno de sus hombres. Y entonces en cuestión de días mandaron al cabo Sobral a que se alistara y se fuera con los suecos. Y estuvo 22 meses en Antártica, estuvieron abandonados allá en el segundo año porque no tenían cómo rescatarlos. El barco naufragó en el que iban, afortunadamente se salvaron todos, una aventura que merece ser leída. Y Sobral tiene una cualidad tremenda y es un extranjero en medio de las personas, porque a pesar de que está en un lugar, en una cabaña, en el que está compartiendo la cabaña con 6 suecos más, con 6 personas más suecos, está completamente solo porque no pertenece ahí, no solamente porque los humanos no pertenecemos a Antártica, es imposible que los humanos podamos sobrevivir sin la tecnología en la Antártica, sino también porque es un extranjero, y en ese sentido yo encuentro inspiración en eso, porque es un poco lo que ha sido mi vida, ha sido la vida de un colombiano que tiene que adaptarse a distintos medios, en Canadá, en Francia, en Alemania, ahora mismo que estoy en Italia, pues encuentro una inspiración en ese objetivo de Sobral, y Sobral, la historia de Sobral es maravillosa porque él regresa a Argentina y él quiere hacerse doctor en geología, que fue lo que aprendió allá. Después de pasar los 22 meses, él quería hacerse doctor en geología. El ejército le dijo, no, usted no puede estudiar y ser geólogo al tiempo. Y dijo, no hay problema. Se fue para Suecia, se hizo geólogo estudiando con uno de los tipos con los que compartió los 22 meses allá. Se convirtió en el primer doctor en geología en toda Argentina, trajo ese conocimiento, trabajó mucho tiempo para las empresas mineras y petroleras de la Argentina, fue oficial consular de Argentina porque hablaba perfectamente sueco, noruego, inglés y francés, aparte Qué de barbaridad. español, y se convirtió pues es uno de esos sujetos que son excepcionales, no solamente porque habita el mundo en su plenitud, no solamente en su plenitud geográfica, sino en su plenitud espiritual y cultural. Es un tipo que realmente ha habitado su tiempo. Entonces, si tengo que escoger alguna cualidad, pues la de Sobral, obviamente, pero entre los personajes que está Nansen, que es premio Nobel de Sí. Paz por aliviar la hambruna en, en Rusia, en la Unión Soviética, y obviamente Shackleton, dicen de los exploradores antárticos, que para viajes suaves y eficientes, Amundsen, para la ciencia, Scott, pero si todo sale mal, arrodíllese y pida que lo salve Shackleton. Entonces también Shackleton está entre mis favoritos. Ahora, yo encontré algo y es la curiosidad. Sin curiosidad es imposible todo, ¿o no, Juan Diego? Yo resumiría la cualidad de todos en eso, en la curiosidad. ¿Tú estarías de acuerdo? Sí, sí, claro. Claro, porque esta es gente que aprendía haciendo y es algo que nos hace falta, me parece. Yo no soy quien para decir que le hace falta al mundo, pero realmente es una cualidad que extraño muchas veces en las personas, y es la actitud expedicionaria. Y es llegar y muchas de las cosas, pensar que el mundo está hecho y está terminado es extremadamente erróneo. Primero porque el mundo es muy grande, la naturaleza no le importa la existencia de los humanos, nosotros estamos solos aquí, entonces estamos entregados a un montón de condiciones que permiten que sintamos esa estabilidad, pero no es cierto. Entonces, en últimas, es la curiosidad y la actitud expedicionaria, que es llegar y ellos tenían algún contratiempo, les tocaba solucionarlo. Y en últimas fue lo que nos sucedió a nosotros en los globos. Así es. El primer vuelo fue un desastre total, como ustedes lo pueden leer en el libro. Eh, pero de hecho de eso está hecho la ciencia. La ciencia no son los titulares del telescopio más grande, porque también tiene algo como de Sí, masculinidad tóxica, ¿no? sí, Es la galaxia sí. más grande, el agujero negro más poderoso. No, la ciencia está hecha, es una actividad humana y está hecha de esos pequeños fracasos que en últimas llevan a la construcción del conocimiento. Entonces está la curiosidad y la actitud expedicionaria, por supuesto. Y entonces quiero detenerme ahí, quiero saludar a las personas que siguen entrando a esta conversación con el agradecimiento por sentir precisamente de lo que estamos hablando, curiosidad por este libro y por estos relatos. Por ahí veo a mi amiga Pía Barragán diciendo que es excelente todo lo que estás contando. Gracias a todos de verdad. Y ahora que estamos hablando precisamente de eso, quiero detenerme en una cita que tú mencionas acá en la página 156.
de James Weddell y dice lo siguiente. Esto es en la crónica de sus viajes, ¿no? Compadezco a aquellos que, cuando se encuentran con una apariencia que puede arrojar alguna luz sobre el estado del globo, son llevados por pusilanimidad a renunciar a su examen. Concibo que solo he hecho lo que todo hombre se esforzaría por lograr si en la búsqueda de la riqueza es al mismo tiempo lo suficientemente celoso en la causa de la ciencia como para no perder ninguna oportunidad de recoger información para el beneficio de la humanidad. Me pareció extraordinaria esa cita, ese pensamiento, porque creo que tiene todo que ver con lo que estás diciendo. Y es que sí creo que por el camino, y tú lo habrás visto, habrá mucha gente que desiste. Aquí habla por pusilanimidad, otro puede ser por miedo, otro puede ser por falta de recursos, otro puede ser por falta de conocimiento, qué sé yo, pero deben ser muchos estos proyectos que hubieran podido ser extraordinarios y que se van simplemente quedando y que por fortuna de pronto otros, por ejemplo como tú, tu equipo de trabajo con lo que hicieron, van retomando la historia. Sí, claro, la historia se construye un poco como un hojaldre, ¿no? Tiene muchas capas que se van llenando y en últimas Weddell disfrutó una oportunidad única. Si Weddell no hubiera decidido irse hacia el sur, tan al sur como se fue, no hubiera podido aprovechar uno de los veranos más cálidos en Antártica en la historia. Lo que hizo Weddell solamente se repitió cuando existían barcos de vapor y de casco metálico. Entonces, la proeza de Weddell es absolutamente increíble y habla también de unos valores en la sociedad en los cuales el conocimiento pues era valorado. No era la actitud general porque al mismo tiempo que Weddell estaba explorando uno de los mares más fascinantes de la Tierra, que ahora lleva su nombre, el mar de Weddell, descubrió decenas de especies, descubrió realmente el origen de las corrientes en la parte sur del Océano Atlántico. Al mismo tiempo, en las islas que acababa de visitar, estaban matando focas por millones. Entonces, los dos espíritus viven al mismo tiempo en el ser humano y es algo que intenté retratar en ese tipo de experiencias. Los dos espíritus viven en todos los humanos y viven en nuestra humanidad. Entonces es casi que una lección qué espíritu seguimos nosotros. Los humanos somos capaces de unas cosas espectaculares y unas cosas aterradoras. Y no podemos negar unas por las otras. Negar que Weddell iba en busca de ballenas, iba a asesinar ballenas, no quita el hecho que haya tenido esa actitud altruista porque él habla de la humanidad. O sea, cuando él decidió meterse por allá, no lo hubiera podido rescatar absolutamente nadie. Él lo Mm. hizo porque pensó que había un fin más alto y pues todas sus cualidades de valor, de entrega, de curiosidad científica, están acompañadas pues, de otras cualidades que son las que destruyeron pues, los mamíferos marinos en Antártica durante mucho tiempo. Entonces, es un poco esa ambivalencia y qué espíritu nos lleva a los humanos en cada oportunidad. Bien, este libro tiene un título que es Relatos del confín del mundo y del universo en busca de la Antártida, el último lugar de la Tierra, una ventana al cosmos. Así que, para aprovechar el tiempo, llega el momento entonces de viajar a la Antártida. Y entonces quiero leer una cita de Jean-Baptiste Chacot. ¿De dónde viene esta extraña atracción de estas regiones polares, tan poderosa, tan tenaz, que después de regresar de allí uno se olvida de las fatigas morales y físicas y solo piensa en volver a ellas? ¿De dónde procede el increíble encanto de estas regiones desiertas y aterradoras? ¿Es el placer de lo desconocido, el regocijo de la lucha y el esfuerzo por llegar y vivir allí, el orgullo de intentar y hacer lo que otros no hacen, la dulzura de estar lejos de lo mezquino y lo insignificante? Entonces, de todo esto, Juan Diego, ¿qué hay de todas estas preguntas que se asocian contigo para haber llegado hasta allá? Pues realmente no hay ningún motivo por el cual uno, no hay una forma sencilla de describir la fascinación por Antártica. Es un lugar extremadamente inhóspito. Y a pesar de que se ve muy bonito en las fotos durante el verano,
el viento es espantoso. Cuando yo llegaba de Antártica, yo llegaba con los nudillos cortados. Es lo primero que se te rompe. Inevitablemente, así lleves guantes, el viento corta a través de la piel. Cuando yo iba a trabajar en trabajo de campo, y la segunda vez que fui, y lo narro en el libro, tuve que trabajar por fuera de la base. Tenía que llevar vaselina para que no se me cortaran los labios y las orejas y las comisuras de los ojos. Cuando había condición de tormenta, teníamos que ir al baño con una cuerda o simplemente en una botella dentro del laboratorio, o íbamos al baño con una cuerda. Sin embargo, ha sido de las etapas más fascinantes de mi vida, porque en últimas se reduce todo a algo muy fundamental. Se reduce todo a algo. ¿Cuál es el objetivo que te lleva a estar ahí, en este lugar tan espantoso, donde realmente el humano se siente tan, tan, tan pequeño? Pues la ciencia le da a uno la respuesta inmediatamente. Estamos ahí, pues, por aumentar esa frontera. Nansen, del que hablo en el libro, decía, la humanidad vive en una constante búsqueda de la luz en la oscuridad. Entonces no vale la pena preguntarse por qué investigamos y por qué empujamos esa frontera, pues porque en últimas los humanos no seríamos humanos si dejamos de investigar, de seguir esa frontera. Y la fascinación de las tierras antárticas es muy difícil de imaginar. Yo soy un amateur a prueba o un aficionado comparados con muchos de mis compañeros, incluso de los que menciono en el libro. Muchos de ellos han vuelto temporada tras temporada tras temporada antártica. Muchos de ellos pasan menos tiempo por fuera del continente que en el continente, porque no pueden quedarse allí todo el año, o si no, ellos se quedarían. Si eso pudiera permitir, se quedarían. Uno de los operarios del telescopio del Polo Sur pasó 14 años siendo operario de uno de los telescopios en el Polo Sur, y para él su vida estaba allí, ya estaba acostumbrado. Comienzas a encontrar como una nueva dimensión de la vida, y en Antártica dicen que cuando se sacude el mundo, la gente más interesante queda en el fondo. Y efectivamente es espectacular, porque aparte invierte todo el orden de las cosas, aparte de la espectacularidad del paisaje, de la inspiración del saber científico. La gente que trabaja en la Antártica es extremadamente extraña. Ves, por ejemplo, inversionistas de valores que hicieron mucho, mucho dinero y luego perdieron mucho dinero y ahora están limpiando la base, o se encargan el que yo conocí en particular, estaba encargado de los congeladores de la base, él estaba encargado de administrar la comida de la base y él se sentía perfectamente satisfecho con su vida allí. También había gente, cuando yo estuve la primera vez, Werner Herzog había hecho el documental Encuentros al Final del Mundo, y Werner Herzog encontró una cantidad de gente absolutamente imbuida de ese espíritu antártico. Entonces también la naturaleza, la ciencia y la gente que va a la Antártica es espectacular. Ahora, son muchas las cosas que a lo largo de los años, tú haces un relato que empieza desde los tiempos de Aristóteles, cuando se empezaban a ver las primeras teorías sobre la creación del mundo, sobre hasta dónde iba el mundo, bueno, en fin. Pero luego tal vez es como a partir de final de 1800 o principios de 1900 cuando ya finalmente empiezan las expediciones a empezar a descubrir los límites de la Tierra, si se puede decir de esa manera. Eh, y son muchos los ejemplos que tú das. Es que el libro, para las personas que están conectadas, es un libro delicioso porque el aprendizaje que uno logra tener a partir de la investigación de Juan Diego lo lleva a uno a lugares que de verdad yo nunca imaginé que pudieran existir, y a descubrimientos que no pensé jamás que estuvieran relacionados con el trabajo de Juan Diego. Pero entonces quisiera que le contaras, bueno, tú estuviste además por el tema del telescopio, haces una explicación de qué es ese telescopio, de cómo es que los lanzan en unos globos, de todo lo que pasó con ese experimento de lanzarlos, el tiempo que estuvieron allí para poder lograrlo, en fin. Pero también hiciste otras cosas. Estuviste con un equipo buscando focas, estuviste, es decir, hay un montón de historias alrededor de la Antártida que me gustaría, no sé si fuera posible, es difícil, pero intentar resumir para nosotros los humanos que estamos tan lejos, tanto en distancia como en el conocimiento, por qué es importante lo que la ciencia ha descubierto y lo que sigue haciendo desde allá. Es, Déjame responder la pregunta en dos partes. La primera parte, cuando dices que comienzos de los tiempos de Aristóteles,
Mi esposa es alemana y los alemanes tienen un dicho y es, nunca comienzas con los romanos, porque si uno comienza con los romanos, pues uno comienza a contar la historia antes, es como si le preguntan qué desayunó y uno comienza a hablar de cuándo fue a hacer mercado, y bueno, pues eso se vuelve un lío. Entonces, pues no le hice caso y obviamente comencé con los romanos, en este caso con los griegos, 300 años antes. ¿Y por qué lo hice? ¿Por qué lo hice así? Pues porque en últimas hay muchas cosas que tomamos por sentadas que nos estamos dando cuenta con esta pandemia y con los medios que no debemos tomar por sentadas, que la Tierra es redonda, que sabemos exactamente dónde está el Sol a partir de las fases de la Luna, que el mundo, los mares son inconmensurables y solamente hace muy poco logramos remontarnos. Y en últimas, eso fue la historia que yo intento llevar a Antártica, como fue un descubrimiento para mí, personalmente, pero también para la humanidad. Antártica, hace menos de 120 años no habíamos llegado al interior de la Antártica. O sea, esto es muy reciente. Estas personas eran los astronautas de su época. Antártica en este momento es uno de los ejemplos más fascinantes de cooperación internacional. Antártica, el territorio antártico, lo protege el Tratado Antártico, que fue suscrito por la Unión Soviética y los Estados Unidos en los años 60 para evitar pruebas nucleares en Antártica. Entonces, la idea era que no se colara la Guerra Fría en este territorio que estaba completamente pristino. Ellos se pusieron de acuerdo, imagínate, la Unión Soviética y Estados Unidos, que se pongan de acuerdo en algo y se pusieron de acuerdo en dejar Antártica libre para la ciencia. Después se unieron las naciones que tenían reclamaciones territoriales, pues a partir de las historias de todos estos exploradores. Eso sirvió para que muchas naciones, incluido Noruega, que está en el polo opuesto casi, tenga reclamaciones territoriales. Entonces, el acuerdo al que se llegó fue, la Antártica es un territorio de ciencia y de vida salvaje. Y ese tratado continúa hasta hoy. Colombia suscribió ese tratado hace muy poco, pero hace parte de esos países grandes que prometen a la humanidad mantener Antártica como un territorio pristino. ¿Y por qué es importante mantener Antártica como un territorio pristino? Porque Antártica es el canario en la mina. El día que algo le pase a Antártica, ese día sabemos que las condiciones climáticas que soportan a la humanidad probablemente están comenzando a terminarse. La humanidad está suscrita, y de nuevo voy a contar la historia de los griegos, la humanidad está comprendida en un periodo de 10.000 años de estabilidad, de estabilidad del clima. Todo lo que conocemos como civilización está comprendido en ese periodo, que es un periodo que tiene una característica fundamental, y es la temperatura del globo ha sido bastante equilibrada. No hay grandes picos, no hay grandes tormentas comparados con lo que sucedió antes. Entonces, cuando la gente habla de calentamiento global, uno se imagina que entonces uno va a poder salir en camiseta en Bogotá, o que de pronto, no sé, Tunja se va a volver el nuevo Rodadero. Bueno, no sucede así. Lo que va a suceder con el calentamiento global, ese periodo de estabilidad climática, se va a comenzar a oscilar de tal manera que probablemente muchos de los lugares en los que habitamos los humanos se van a hacer invivibles. Eso es lo que va a suceder con el calentamiento global. Antártica es uno de los territorios que está más expuestos a esos efectos del calentamiento global. El Polo Norte, en donde no existe un continente, pero sí hay una placa de hielo que cambia con las temporadas, y Antártica, en la que está un glaciar de 3 kilómetros de espesor, son lugares en los que intentamos comprender el clima, intentamos comprender las poblaciones que se desarrollan a partir de esas corrientes oceánicas que nutren los océanos de la Tierra. Y en últimas, y hay una frase en el libro que intenté ponerla en un bar, en una conversación, y esa sí es real, porque de hecho llamé a Lorenzo a preguntarle si eso sí había pasado o si me había acordado de la memoria. Y es un piloto que lleva muchas temporadas en Antártica que nos dice, el día que se llegue a acabar el Tratado Antártico, usted ya sabe que, como decimos en Colombia, apague y vamos. Antártica, en últimas, es el canario en la mina para la mina en la que vivimos todos, que es el planeta Tierra. Bien, ahora me parece importante contar, ojalá pues en los términos más sencillos como lo has hecho en el libro, la razón por la cual tú terminas llegando allá. Lo hablábamos hace un ratito, esto tiene que ver con los telescopios y con este experimento alrededor de ellos. Estamos hablando de Blast Pole, Spider. Cuéntale a la gente que está unida con nosotros, Juan Diego,
¿Qué es eso? Es decir, ¿qué era ese tema de los telescopios y qué es lo que están trabajando en la Antártida? Aunque tengo entendido, porque tú lo dices en el libro al final, que los proyectos con los globos se pararon por pandemia. No sé si eso ya se reactivó o qué, pero ¿qué era eso que estaban haciendo? No, ¿Y no, por qué no es se han importante? reactivado. Sí. Entonces, lo que hacemos nosotros es lo siguiente. Nosotros los humanos vemos luz en una franja muy pequeña de lo que llamamos luz. Hay luz de mayor frecuencia que no logramos ver con los ojos, los rayos ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, y hay luz de menos frecuencia, luz infrarroja, luz de ondas de radio, como las que estamos utilizando para comunicarnos en estos momentos. El Ujú. universo está emitiendo luz en esas frecuencias todo el tiempo. Y para intentar construir ese rompecabezas de cómo se formó el sistema solar, cómo se forma un sistema solar como el que vivimos nosotros, un planeta como la Tierra, pues necesitamos pistas en todas esas frecuencias. No todas esas frecuencias de luz, no todos esos tipos de luz llegan a la superficie de la Tierra. Por ejemplo, los rayos X, si los rayos X penetraran la atmósfera de la Tierra, todos viviríamos como recibiendo radiografías todo el tiempo. No existiría la vida como la conocemos, radiación Claro. ionizante. De la misma manera, tampoco penetran las microondas, parte de las microondas, y tampoco penetran una gran cantidad de la luz infrarroja, simplemente por el vapor de agua que existe en la atmósfera. Si, por ejemplo, yo tuviera ojos para ver en el infrarrojo y en las frecuencias de infrarrojo que nos importan para el aspo, yo no podría ver mi mano si la extiendo a 1 metro de mi cara. Sería imposible. Simplemente porque hay demasiado vapor en la atmósfera. Entonces, para remontarlo, se pueden hacer dos cosas. Se puede lanzar un satélite, pero los satélites tienen unos tiempos de espera grandísimos. Si tú hoy, mañana tienes una buena idea, Claudia, si tú quieres enviar un telescopio espacial, si lo terminas mañana el diseño, no lo lanzan antes del 2040. Los tiempos son larguísimos y es carísimo también. ¿Y quién te hace esos satélites? ¿Dónde desarrollas la experiencia? Bueno, entonces están los globos, que son el pariente más barato de los satélites. Puedes desarrollar la tecnología, lo puedes lanzar, lo puedes recuperar y puedes probar un montón de cosas que no podrías pues, en un ambiente en la Tierra. Nosotros lanzamos esos telescopios en globo desde la Antártica porque en la Antártica se forma un sistema de vientos que lleva los globos alrededor del continente cuando están volando a la altura de esos globos. Nosotros lanzamos los globos para que lleguen a 40 kilómetros de altura, es decir, unas 3 veces la altura de un avión comercial. Ahí Ujú. solamente existe el 1% de la atmósfera es casi transparente y podemos hacer las observaciones de la luz infrarroja. ¿Qué era lo que queríamos hacer nosotros con la luz infrarroja? En el libro se van a dar cuenta que yo intenté ir por un lado y terminé yendo por otro. El objetivo inicial era observar la luz remanente de la formación del universo, el fondo de microondas, el fondo cósmico de microondas, que es la evidencia más potente que tenemos que el universo se formó en lo que llamamos el Big Bang. El Big Bang. Eso no Ujú. funcionó por razones que van a aprender en el libro y se van a divertir bastante entendiendo. Entonces yo terminé trabajando fue en formación de estrellas y pasa que la luz que proviene de las regiones en las que se forman las estrellas, antes de que las estrellas brillen con luz visible, está en luz infrarroja. Entonces si uno quiere entender lo que le está sucediendo a las estrellas antes de que comiencen a brillar con luz visible, tiene que ver luz infrarroja. Y eso fue lo que fuimos a hacer en Antártica. ¿Cuándo van a recuperar otra vez esos trabajos? No sabemos, en este momento, tanto que lo estamos pensando en alternativas. Entonces, no sé, Claudia, si tú seguiste las noticias hace como un año, no mentiras, antes de la pandemia, como 2 años, prepandemia, pospandemia. Antes de la pandemia, los medios en Perú sacaron un montón de noticias de la NASA está encubriendo un objeto volador no identificado, objetos voladores no identificados sobre el Perú. Bueno, esos éramos nosotros que estábamos haciendo una prueba lanzando los Ah, telescopios desde Wakana, en el norte de Nueva Zelanda, sobre el Pacífico para recuperarlos en Sudamérica. Obviamente porque el desierto de Atacama y el desierto del sur del Perú pues no tienen mucha población, entonces se puede hacer. Entonces esa es la alternativa utilizando, utilizando globos que están presurizados, no tienen cambios en su volumen o en su altura por el día y la noche, y entonces estamos buscando alternativas porque en este momento apenas el personal necesario está yendo a Antártica. Entonces los telescopios que operan desde el suelo en Antártica sí están operando.
pero las operaciones de Mm. vuelos en globo creo que van a tardar y estamos viendo si este año se va a abrir una nueva temporada, pero por ahora están canceladas. O sea que cuando se abran tú regresas. Es una buena pregunta porque este libro en parte llega en un momento en mi vida en que tengo que decidir qué tipo de decisiones quiero hacer. ¿Quiero volver a Antártica o quiero seguir? Mi vida profesional tuvo una bifurcación con respecto a lo de los globos. Yo sigo trabajando con la gente de los globos. Muchos de mis grandes amigos son la gente con la que compartimos en los globos, pues porque en últimas, imagínate, estuvimos en esa base donde hay menos de 1000 personas, después íbamos a una base a trabajar todo el día eh, sin tener ni siquiera la percepción del tiempo porque el sol nunca se ponía, nosotros veíamos el sol dar vueltas, entonces en algún momento en el laboratorio se les ocurrió la gran idea de trabajar 20 horas al día. Entonces, como hacer un experimento mental de ver si puedes trabajar 20 horas al día y después dormir 8, no funciona. Igual uno se cansa muchísimo. Pero eso une bastante a las personas. En este momento estamos preparando una propuesta para lanzar a Blastpod de nuevo. Ok. Y chisme de astrofísicos, el Congreso de los Estados Unidos y la NASA en un informe recomendaron que se continúen las observaciones con globos porque no existe un satélite en el futuro cercano. Entonces, ¿te acuerdas Ok. que si se te ocurre un satélite ahora hasta el 2040 no lo lanzan? 2040. Bueno, No, posible. no, o sea, ya sabemos más o menos cuáles van a ser los satélites que se van a lanzar. Probablemente no en mi tiempo de vida. Mi hija tal vez o tu hija pueden trabajar en el próximo satélite que haga lo mismo que Blastpod. Por ahora, globos. Ok, bien. Mm, ay, pucha, se me están quedando un montón de preguntas. Momentito. Empiezo a filtrar acá porque se nos empieza a acabar el tiempo. Mm, bueno, quiero entonces ahora hablar de la fauna. Hablemos de la fauna porque tú mencionas mucho las focas, mencionas por supuesto el tema de las ballenas, lo que pasó con la cacería de las ballenas, también las focas. Me pareció divino saber del descubrimiento de la primera colonia de pingüinos emperadores, 1901 o 2 tal vez. Uh -huh. Mm, y bueno, bueno, descubrí cosas tan divinas como que, aquí lo dices, en los mares alrededor de Antártida aún son el hogar de 8 especies de ballenas. Aún, o sea, ahora, supongo que eso es tiempo presente. Hay ballenas azules que alcanzan casi 30 metros de largo y son el animal conocido más grande que ha existido en la Tierra. Hay ballenas jorobadas que durante el invierno austral viajan hasta la costa pacífica de Colombia, sí, aquí las hemos visto, para tener sus crías. Hay cachalotes que milagrosamente escaparon de la extinción y hoy sus poblaciones se recuperan gracias a tratados internacionales que limitan su caza. Hay ballenas francas, rorcuales, australes y orcas. Bueno, y aquí entonces también nos cuenta de unos locos que se fueron a buscar unos huevos de pingüinos, haciendo una cosa, un viaje extraordinario. Y bueno, tantas cosas alrededor de la Antártida, Juan Diego, y quisiera detenerme entonces ahí, en la fauna, y esto inevitablemente me lleva a pensar en la evolución, en Darwin, bueno, no sé, es que es difícil porque quiero unir mil cosas para que no se me queden las preguntas antes de que se acabe la hora, pero ¿qué nos puedes hablar sobre la importancia de la fauna? Porque hablamos, digamos, hace un ratico de la ciencia desde la Antártida, de todo lo que se está desarrollando allí en bien de la humanidad. Pero entonces hablemos allí, de lo que tú has logrado ver y también del descubrimiento a través de tu investigación de lo que se ha visto en la fauna en ese lugar del mundo. Pues me encanta que hayas mencionado el viaje de invierno porque los libros también son amuletos y entonces tengo aquí el peor viaje del mundo de Ashley Sherry Garrett para que me haga compañía. Tengo la mano aquí para que acordarme de ese viaje de invierno, que creo que es mi historia favorita del libro. Y si hay un personaje, si hay un explorador antártico con el que yo me siento identificado es Ashley Sherry Garrett. Es mi favorito porque no era el más atlético, no era el más aventurado. Antártica tiene una particularidad y es que el mundo natural está casi intacto. No existe ningún lugar de la Tierra que esté intacto, porque las pruebas nucleares en los 50 dejaron partículas de las explosiones en todo el planeta. Entonces no existe un lugar intacto, por eso se habla de antropoceno, porque no existe ningún lugar en la Tierra en el cual no exista una huella de los humanos.
Pero entonces cuando uno llega a Antártica, parte del aprendizaje, primero el Tratado Antártico te impide interactuar con la naturaleza. Ujú. Y la naturaleza no le importa que tú no puedas interactuar con ella, está presente. Entonces, es lo primero son las escubas, que es el animal más espantoso. Es como la forma de imaginarse una escuba, es como si una gaviota se convertía en el hombre lobo. Es así, es enorme, es 3 veces más grande. Si alguien tiene un sombrero bonito, por ejemplo, tu pañoleta es completamente anti-escuba, va por tu pañoleta porque es demasiado colorida. Si uno sale, cuando uno está enfermo, en eso también me recordó la pandemia, hay que comer aislado en su habitación. Tienes que tener cuidado con la escuba porque la escuba viene por la carne o por lo que tengas en el plato. Los pingüinos aparecen en el laboratorio Mm, porque sí, las focas están justo ahí, frente al camino de la base al lugar desde donde lanzamos los globos. Entonces la naturaleza está extremadamente presente y la mayor parte de la gente que trabaja en la Antártica pues está trabajando en los animales. Ahí en el libro hablo del rancho de los pingüinos, donde descubrieron que los así, pingüinos tienen, lo que hacen es ponen un corralito alrededor de un agujero en el hielo y los pingüinos salen, y entonces los pueden estudiar y así descubrieron que los pingüinos tienen esa capacidad pulmonar tan grande gracias a un cambio metabólico que les permite optimizar el oxígeno en su sangre y ahora se está utilizando para pacientes que tienen problemas pulmonares. La naturaleza todo el tiempo nos está dando ejemplos de soluciones, entonces está muy presente la naturaleza en ese sentido y es naturaleza que es realmente única, porque aparte no hay vida vegetal absoluta, lo primero que identificas cuando sales de Antártica es el verde y la humedad. claro, Apenas se abre la puerta del avión en Nueva Zelanda, comienzan los claro. olores tan tremendos de las flores, los árboles, la humedad en la piel. Entonces es un lugar realmente único en ese sentido y la vida que existe allí también, también es única. Las aves, los pingüinos, las focas y las ballenas que tan solo pude ver desde el avión y de vez en cuando en el laboratorio de CIEM, en el laboratorio, uno de los laboratorios en McMurdo se veía algún lomo en el océano, pero nunca pude comprobar que fuera una ballena. Yo te voy a pedir que cierres los ojos, bueno, no literalmente puede ser, pero que intentes mm, rescatar una fotografía en tu mente de lo que más te conmovió de tu paso por la Antártida. Mm, Ya no pensemos en la parte astrofísico, en el físico, no, yo quiero apelar a tu ser más sensible, al corazón, a la piel, a la memoria, al recuerdo, bueno, a eso que hace llorar también, ¿por qué no? yo creo que la sensación de soledad y admiración que se experimenta en Antártica es única, probablemente se pueda sentir en otros lugares del planeta, pero al estar en la Antártica y el estar solo, sentí la existencia o la manifestación de lo que mucha gente puede llamar Dios. Ujú. Sentí realmente el poder de la naturaleza en sí mismo y muchas veces sucede casi que por accidente. Estás caminando de la base al baño, simplemente de la base al baño, sales del baño, das la vuelta y hay un volcán activo cubierto por un glaciar enorme y está saliendo una fumarola y encima hay una nube en forma de lente y no se escucha absolutamente nada porque la nieve que cubre el glaciar absorbe todos los sonidos y hay silencio total. Y de pronto se levanta un viento terrible y comienza a levantarse la nieve y ya no puedes ver y te tienes que afanar para volverte al laboratorio. Eso, esa experiencia, esa es la naturaleza, esa es mi foto. Divino, la estoy intentando recrear mientras hablas aquí en mi cabeza. Mm, Me gustaría, sí, ya casi terminar, con una reflexión que tú la planteas tanto al principio del libro
en los primeros pensamientos que nos compartes. Las primeras líneas que uno encuentra son las notas al lector, pero al final retomas ya de una manera más amplia y es el papel de la ciencia, uno, dos, el cambio climático y tres, aquí es donde vengo a pedirte tu reflexión sobre el papel, el rol de nosotros los humanos en lo que estamos haciendo y también en lo que estamos destruyendo. Al final tú dices, casi al final tú dices, los glaciares del mundo se derriten. El clima del planeta cambia por efecto de la actividad humana. Descomunales piezas de las barreras de hielo se desprenden y se convierten en icebergs del tamaño de ciudades que se mueven a la deriva sobre el océano hasta desintegrarse. A lo mejor este vistazo al lugar de donde vienen siempre una semilla que nos ayude a enfrentar la tempestad que se avecina, en la que más que nunca los humanos tendremos que enfrentarnos a un planeta que creemos dominar y difícilmente alcanzamos a comprender. ¿Por qué le cuesta tanto a la humanidad entender? No digo, yo no puedo decirle a la mayoría porque eso no tenemos cómo medirlo, pero acabamos de salir de Glasgow y uno empieza a hacerse un montón de preguntas sobre el rol de la élite mundial del poder, pero también miremos lo que pasa en países en desarrollo con ciudadanos que tienen poca formación sobre la ciencia y la tecnología. ¿Por qué es tan difícil a todos los niveles entender que también los humanos tenemos una responsabilidad y que estamos destruyendo el planeta? Tú desde la ciencia, ¿cómo lo ves? Pues lo primero, Claudia, es aceptar que los humanos tenemos una percepción limitada y muchas veces los científicos somos los primeros en abusar un poco de esa percepción limitada. Los humanos somos seres limitados, no vemos la mayor parte de la luz que existe, no escuchamos la mayor parte de los sonidos. Hay animales que tienen sentidos que son mucho más desarrollados que los nuestros. Entonces, lo primero, creo que debe ser un acto de aceptación que nuestra realidad es muy limitada y estamos comenzando el hecho. La razón por la que necesitamos la ciencia para entender el calentamiento global es porque escapa a la capacidad humana. La ciencia nos hace superhéroes, la ciencia nos permite ver cosas mucho más allá de lo evidente, experimentar realidades y en eso se parece a la literatura. Expande nuestro mundo de formas inimaginadas y nos puede dar soluciones a problemas que ni siquiera sabemos que teníamos. Entonces, lo primero creo que tiene que ser una aceptación que los humanos no somos el centro de la creación, no estamos ni cerca de hacerlo, y nuestra existencia es realmente efímera en el universo. Entonces, creo que es la razón por la cual es tan difícil, pero en medio de eso que puede parecer desesperación, sobre todo con lo que sucedió en Glasgow y lo que ha sucedido con el calentamiento global, en últimas el mensaje es de esperanza, porque los humanos hemos sido capaces de cosas terribles, pero también de soluciones magníficas. Y estamos ante el desafío probablemente más grande de la historia de la humanidad. En este momento sabemos, si mañana todos los países del mundo cesan la emisión de gases de efecto invernadero, vamos a continuar igual calentando el planeta durante mucho tiempo. El CO2 en la atmósfera es acumulativo, no va a suceder, no va a terminar simplemente. Necesitamos encontrar nuevas formas de energía, necesitamos encontrar nuevas formas de capturar el CO2 que está en la atmósfera y para eso necesitamos gente. El mejor capital que tenemos los humanos es la gente. Necesitamos más gente trabajando en ingeniería, necesitamos más gente trabajando en ciencia. Y si necesitamos tanta gente trabajando en este tipo de cosas, en soluciones, nosotros no podemos darnos el lujo a aspirar que solamente existe un tipo de gente que hace la ciencia. Entonces la ciencia es algo que se hace en el primer mundo. No es cierto. No es cierto y mientras menos aceptemos eso, pues estamos abriendo la oportunidad a que muchas más personas puedan contribuir a esa solución. Entonces lo estamos viendo. Durante muchos años pensamos que simplemente por tener un sexo o el otro teníamos más capacidad para hacer ciencia sin ninguna justificación. Simplemente por el color de la piel, por el origen, sabemos que eso no es cierto. Entonces, la única solución es aferrarnos a nuestra humanidad, que en últimas es algo que intento resaltar en el libro, y es los humanos nos hemos metido en problemas muy grandes y ha sido nuestra propia humanidad la que nos ha permitido salir de ellos. Entonces, si de algo sirve esa reflexión, es pensar que nosotros somos el problema. Somos un problema, pero también somos la solución. Me gusta y me quedo con tu frase, la ciencia nos hace superhéroes, me fascina. Y yo quiero que este mundo se llene de más superhéroes como tú,
Y también mi deseo es que algún día a mi hija, o tú tienes es un hijo, Una hija, una niña. ¿Cómo se llama tu niña? Luma, a ella está dedicada el libro. Ah, está el libro dedicado. Sí, tienes toda la razón. ¿Cuántos años tiene Luma? Cumplió 2 años hace un par de días. Su Pepe. Bueno, yo sí quisiera pensar que a tu bebé cuando sea grande, a mi hija que tiene 12 años, cuando empiece su mundo laboral y productivo, le toque un mundo más consciente, así como tú lo estás planteando, y repito, un mundo que tenga más superhéroes como tú, Juan Diego. Yo agradezco mucho que hayas escrito este libro, que además hayas tenido la generosidad para pensarlo para gente como nosotros, para escribirlo en un lenguaje sencillo, amoroso, divertido, aventurero. Este es un relato que nos lleva a viajar por mundos extraordinarios, en serio, no es por el compromiso que tengo de presentarte que lo digo y lo recomiendo. Yo espero que lo lean porque es que tenemos de nuevo que reconocernos como seres muy chiquitos en este mundo, tenemos que reconocer que tenemos todo por aprender y un camino por hacerlo es recorrer la historia y llegar hasta el presente a través de relatos como este. Gracias por tu generosidad, Juan Diego, te deseo muchos lectores y espero que bueno, que si regresas nos cuentes, que si regresas a Antártida nos cuentes, a ver qué pasa. Claudia, muchísimas gracias pues, por esta conversación y por leer el libro. Me alegra mucho que te haya gustado y pues una invitación a todos los lectores que disfruten igualmente estos relatos del confín del mundo. Excelente. Este libro ya llega a librerías este fin de semana. Por supuesto, en Árbol de Libros aquí en Armenia lo tenemos, lo van a encontrar en todas las librerías del país. Y de verdad, un beso y un abrazo que lleguen hasta Italia para ti, para tu familia. Y mil gracias, Juan Diego. También mil gracias a Penguin Random House por este encuentro, al público que se unió, que estuvo activo, mandando saluditos, haciendo comentarios. Un beso para todos y feliz noche. Muchas gracias. Hasta luego.